vamos a hablar sobre Juan León Mera y su obra literaria Cumandá. Pertenecemos a tercero de bachillerato E de la unidad educativa Manuela Cañizares. Somos del grupo 4, el cual está integrado por Emily Burbano, Maryland Hernández, Brittany Loor y Naidel Perugachi. Autor: Juan León Mera. Su nombre: Juan León Mera Martínez. Nació en Ambato, Ecuador, el 28 de junio de 1832 y murió en la ciudad de Quito el 13 de diciembre de 1894. Fue un ensayista, novelista, político y pintor ecuatoriano, heredero y admirador del romanticismo francés. En su vida política fue partidario del presidente Gabriel García Moreno. Miembro del Partido Conservador, fue senador, gobernador en 2 ocasiones y ministro del Tribunal de Cuentas. Fundó la Academia Ecuatoriana y fomentó la conciencia literaria criollista. En la pintura, fue uno de los pocos romanticistas y de los primeros costumbristas que enriquecieron las artes plásticas durante las primeras décadas republicanas. En sus obras más renombradas, él escribió la letra del himno nacional ecuatoriano, y su obra más popular, Cumandá, o un drama entre salvajes, escrita en 1879. Resumen: Cumandá, también titulada Un drama entre salvajes, es una novela ecuatoriana que se enmarca entre el indianismo. Esta novela nos relata la historia de amor entre Carlos y Cumandá, el cual está ambientada en la selva amazónica del Ecuador y se remonta en la época colonial. Todo empieza con la rebelión de los indígenas, quienes, hartos de los abusos y maltratos, deciden levantarse en contra de los hacendados. Estas rebeliones llegan hasta la hacienda de la familia Orozco, la cual sufre el atentado, y las únicas víctimas mortales fueron Carmen, esposa del señor Domingo Orozco, y Julia, su pequeña hija de apenas unos días de nacida, quedando únicamente vivos el señor Orozco y su hijo de 10 años, Carlos. Para superar el dolor de su pérdida, el padre decide internarse en un convento y volverse un sacerdote para redimirse, ya que se sentía culpable por la muerte de su hija y esposa. Pasan 20 años y el padre de Carlos fue enviado a una comunidad indígena ubicada en Andoas. Esta comunidad es pacífica y civilizada. Al estar en la selva, en un descuido, Carlos se pierde y en eso se encuentra con una hermosa mujer de tez blanca y ojos claros, quien lo auxilió porque Carlos se encontraba en muy mal estado. Y en ese momento ambos sintieron una atracción. El padre de Carlos, después de buscarlo tanto, lo encuentra cerca de la orilla del río. Carlos, por el afán de volverla a ver, vuelve al lugar donde la vio. Y aquella mujer estaba ahí y descubre que su nombre es Cumandá, que significa platillo blanco. Cumandá le muestra el lugar y ambos hablan de cómo son sus mundos. Estos encuentros se repiten en varias ocasiones y con ellos se dan cuenta de que están enamorados. Todos los años, las tribus del oriente solían festejar a la orilla del lago Chimano, ya que se elegía a la más bella de cada tribu. Cumandá era una de las vírgenes y representaba a los záparos. Ella debía concursar para ser esposa del jefe de la tribu y decide que Carlos la acompañe aún arriesgándose de los peligros de la tribu. Y el gran jefe Yuagarmaki era un viejo enfermo, el cual decidió que Cumandá sea su 7ª esposa. Ya en la luna de miel, Yaguarmaki muere. Cumandá decide huir en busca de Carlos, tomando una canoa, la cual era de él, y al llegar al otro lado del río se da cuenta que Carlos no estaba, pues lo habían tomado prisionero. Decidieron dar a cambio a Carlos por Cumandá. Después de lo ocurrido, Cumandá y Carlos se encontraron en un lugar en el que intercambiaron llantos, promesas, amor, entre otras cosas. Antes de morir, Cumandá entrega a Carlos una bolsita de piel de ardilla. Qué sorpresa al verla, en ella se encontraba el retrato de la madre de Cumandá, que era la esposa de Domingo Orozco y madre de Carlos. Al saber la noticia, trataron de hacer algo positivo, pero ya era tarde. Cumandá había muerto. Después confirma la verdad. Cumandá era la hermana de Carlos. Todo era resultado de la venganza de Tubón,
Cuando Carlos murió, fue enterrado con Cumandá y el padre de él viajó a Quito, donde siguió su sacerdotaje. Análisis. Autor, escuela literaria, forma de expresión, género, subgénero, elementos narrativos, narrador, tiempo, tiempo gramatical, tiempo de narración, escenario, personajes principales, secundarios. Elementos literarios. Esta obra le pertenece al autor Juan León Mera, un ecuatoriano nacido en Ambato. La escuela literaria a la que perteneció era romanticismo, ya que era gran admirador del romanticismo francés. Su forma de expresión es en prosa literaria. El género al que pertenece es narrativo y su subgénero es novela, porque es parte de las obras narrativas en prosa. Elementos. El narrador es omnisciente, ya que relata lo que va a suceder y también sabe los sentimientos y emociones de los personajes. Además, sabe lo que piensan y lo que va a suceder y sucedió en la historia. Tiempo. En tiempo tenemos dos tipos de tiempo. Primero, tiempo gramatical. El tiempo gramatical es en pasado. Y segundo, tiempo de narración. Este es anacrónico, ya que los hechos se presentan en tiempo desordenado. In media res, porque el tiempo en el que se presenta la historia es en un hecho central y a partir de este se relatan los hechos que suceden antes y después. Escenario. El escenario exterior es aquel en el que se relata toda la historia, en este caso es una Amazonía ecuatoriana. Y los escenarios reales son el río Chimano, la hacienda de la familia Orozco, la iglesia, la comunidad indígena donde fue el señor Domingo a evangelizar a los indígenas y la selva amazónica. Los escenarios reales son aquellos que son físicos. Personajes principales. Cumandá o Julia era una mujer hermosa de piel blanca y ojos claros, hija de crianza de Tongana y Ponda, e hija biológica de Domingo Orozco. Y Carlos, un hombre blanco que era enamorado de Cumandá e hijo de Domingo Orozco. Secundarios. Domingo Orozco, padre de los protagonistas. Tubón, indígena que lideró la rebelión de la hacienda de la familia Orozco y se llevó a Julia por venganza. Ponda, madre de crianza de Cumandá. Alejandro, indígena que permaneció junto a Carlos durante el desarrollo de la historia. Y Yamarguachi, el jefe de las tribus indígenas que odiaba a los españoles, quien se casa con Cumandá y muere en la noche de bodas. La inhumanidad de los españoles que maltrató y denigró a los indígenas hasta el punto de llevarlos a la muerte, que causó una rebelión llena de odio y venganza hacia los españoles. Como resultado, causó para los jóvenes un amor imposible, divididos por el mal actuar de los españoles y el engaño de los indígenas que creó odio y rencor de ambos lados, como lo muestra la obra. Comentario. Es una novela que narra las costumbres, tradiciones e ideologías de los indígenas. Se inscribe en el género del melodrama. Esta historia nos pareció interesante, triste e impactante, ya que nos dimos cuenta del sufrimiento de los indígenas, el trato que los colonos les daban y cómo esto conllevó una gran sed de venganza. Cumandá es una obra que muestra los amores frustrados de Carlos y Cumandá, quienes ignoraban su parentesco. Un trágico romance entre dos jóvenes de mundos distintos. Esta es una historia de amor que se ve afectada por un suceso cultural e histórico como lo es la colonización, la cual trajo consigo el esclavismo y la discriminación.